Listo. Estamos con Nicole. Vamos a hablar sobre la historia del jardín. Entonces, hola, yo soy Nicole Johnson, yo soy la directora del jardín. Yo tengo un título en psicología y una maestría en educación inicial. Entonces voy a contarles un poquito de la historia de este jardín. El jardín lo abrieron en 1994. La idea del jardín era que era una casa materna para los niños de esta comunidad. En ese momento empezaron con 5 niños, una profesora y una auxiliar. Y realmente era más como que una casa guardería donde los niños, las mamás podían dejar a los niños 1 o 2 horas y regresar por ellos. Al siguiente año, en el 95, se vio la necesidad, más mamás empezaron a pedir que ellas querían algo un poquito más estructurado, entonces el número subió de 5 a 10 niños, se contrataron 2 profesoras adicionales y no tenían un currículo ni nada por el estilo, simplemente eran juegos estructurados, o sea, ya tenían una planeación de juegos y eso era lo que hacían. Así estuvieron hasta el 98, cuando ya tenían 20 niños. Entonces ahí sí se vio la necesidad de dividir a los niños por niveles. En ese momento tenían 3 niveles. Desde el primer nivel eran caminadores, después los que cumplían el siguiente año y los que cumplían el siguiente año. Sin embargo, en ese punto continuaban, era más que todo una guardería basada en juegos. El material que tuvieran, muchísimo material era reciclado, o sea, cosas que las mamás regalaban o cosas que sobraban de las casas. Era poquitas horas, era 2, 3 horas al día y eso era todo. En el 2000 se movió la instalación del edificio. Entonces, antes de generar este edificio, se sentó y pues se soñó con que qué se quería para el jardín y se decidió que lo que queríamos en ese momento era tener una institución muchísimo más estructurada. Entonces ahí ya se dividieron los salones, en los salones se hicieron baños con inodoros pequeñitos, se hizo un salón para el comedor, se hizo un salón para el rezo y se estructuró ya muchísimo mejor la casa. En ese momento tenían 20 estudiantes todavía. Y entre las profesoras, la directora que había en ese momento era una profesora, con ella y las profesoras decidieron que cada una se iba pues más o menos a inventar un currículo de lo que querían enseñar y las profesoras hacían planeación basado en ese currículo. No era estandarizado ni nada por el estilo, pero pues eso era lo que seguían con los niños. En el 2005 hubo un cambio de dirección. La directora que subió decidió que pues con el dueño del jardín decidieron que en ese momento ya no querían que fuera tanto una guardería, sino que lo querían ver más como un jardín infantil. Ella venía de Estados Unidos, entonces ella lo que hizo fue estandarizar el currículo. Ella cogió y dividió el currículo por áreas de desarrollo y por niveles de aprendizaje y le dio a cada profesora, estos son los logros que ustedes tienen que enseñar, y ella les revisaba la planeación. En ese momento tenían 25 niños, entonces era mucho más fácil estructurar ya el currículo sabiendo que la directora lo iba a revisar. En el 2008, que yo cogí la dirección, el cambio más grande que hicimos fue que nos inscribimos al Ministerio de Educación y empezamos el proceso de legalización con la Secretaría de Integración Social. Entonces, lo que nos dio la Secretaría fueron estándares que teníamos que cumplir, 86 estándares que hasta el día de hoy se están cumpliendo, desde cosas sencillas como el color de la pintura y el tipo de pintura que se tiene en las paredes, hasta el tipo de títulos que teníamos que tener las personas que trabajábamos. Otro cambio grande que se hizo en el 2008 es, se le permitía mucho acceso a mamitas. Entonces, por ejemplo, si una mamá hablaba bien inglés, se le permitía que esa mamá viniera y hiciera una actividad. El cambio grande que yo hice en el 2008 fue decir, bueno, queremos que esta sea una institución profesional, y pues yo saqué todas las mamitas del jardín y únicamente se contrataron personas que tienen título. Entonces, del 2008 acá, los cambios que se han hecho es, pues en este momento tenemos 60 niños, gracias a Dios. Todo el personal docente somos docentes o terapistas ocupacionales o fonoaudiólogas. En este momento tenemos 15 personas tiempo completo y 3 personas medio tiempo. Aparte de eso se empezó a trabajar diferenciación. Entonces lo que yo hice fue modificar un poquito ese currículo que la profesora había dejado, que la directora anterior había dejado en el 2005, y le puse como que unos logros globales. ¿Qué es lo que queremos en cada salón? Entonces, en el salón de Aleph lo que se quiere es una adaptación positiva, que son los bebés. En el salón que sigue lo que se quiere es un buen control de esfínteres. En el siguiente salón lo que se quiere es independencia absoluta, entonces les trabaja a los niños todo lo que es independencia. Y en el siguiente salón se hace todo lo que es prelectura y preescritura. Y a partir de esas como que 4 cabezas dividimos todos los logros y empezamos a trabajar diferenciación. Eso es lo que nos permite ser un jardín súper personalizado, porque el niño que está súper avanzado se le puede meter todos los logros avanzados, y el que está un poquito más colgado no siente que yo no soy capaz, sino que se le va trabajando poquito lo que necesite.
Aparte de eso, pues se contrató una psicóloga a tiempo completo, hay una terapista a tiempo completo, una de las profes es fonoaudióloga, entonces ella hace las veces de las dos cosas, cuando se necesita una evaluación se hace. Pues estamos constantemente en capacitaciones, las profesoras una vez al mes tenemos capacitaciones, o para nosotros como en manejo de estrés, manejo de la voz, o en temas que tienen que ver con los niños, entonces refuerzo positivo, cómo solucionar conflictos dentro del aula, cosas así. Otro cambio muy grande que se hizo dentro de los salones fue que los salones se dividieron por centros de aprendizaje. Antes más o menos eran los escritorios y el material. Ahora todos los salones tienen centros de aprendizaje. Dependiendo de la edad es el centro. Entonces lo que eso nos permitió fue que los niños pudieran tomar las riendas del salón. Ellos deciden en qué área del salón quieren jugar cuando tienen juego libre. Muchas gracias. Claro que sí.